Y ahí sí. Ahí se Ahí está. está. Déjenme ver si se está. Ahora se está grabando. Ya, bien chicos, buenos días a todos, a todas. Antes de empezar, esperando que estén todos muy bien, ¿cierto? Bueno, igual echaba de menos, así que si me echaban de menos, es recíproco. Ya, espero que les vaya muy bien y cualquier duda que tengan, me la van consultando. Tenemos aproximadamente media hora, ya que vamos a intentar ver las dos guías que ya me enviaron ustedes, y algunas ya las estoy retroalimentando, y también una guía de síntesis, que la subí hoy día, ya que son algunos conceptos que tienen que manejar. Si no me equivoco, la próxima semana empezamos con una evaluación formativa de lo que se ha visto en esta unidad, ¿ya? Vamos a ir comentando algunas cosas que son claves para que les vaya mejor, ¿ya? Voy a compartir pantalla, ¿ya? Y como les decía, todos apaguen las cámaras y los micrófonos, pero cuando quieran intervenir, activan el micrófono y me preguntan, ya sea que tengan duda o quieran participar, ¿ya? A ver. Ya, lo primero que vamos a hacer es revisar el PowerPoint, el primer PowerPoint que les envié, ¿ya? Me dicen si es que se ve. Deme un segundo, está cargando. Ya. El primer PowerPoint era sobre migración, exilio e identidad, ¿cierto? ¿Lo ven ahí? ¿Se ve? ¿Se está viendo, no? No, profe, no Está se ve. cargando. No, Está profe. cargando. A mí no me sale. Uno Mi creo que empezó la descargarlo. función de compartir en pantalla. Sí. Por dos. Sí, a mí A mí, también. a mí igual me sale eso. Tienen que ir a una parte donde puse yo compartir pantalla y debería aparecerle. No sé si le. Aparte que por eso les digo que cuando uno comparte Está cosas. cargando. Profe, aparece cargando. Ya, está cargando entonces. O sea, a mí igual me está. Sí, es el problema con. Ahí Ahí está. sí. Ahí está, profe. Ahí sí se ve, ahí Ah, se ve. ya. Ya, eso sí, ya, muy bien. Denme un segundo porque está Ahora cargando espere que esto. lo puedo. A mí no me carga bien tampoco. Calmación. A ver, ahí. Ahí sí. Se va moviendo, ¿verdad? O sea, ahora están en la diapositiva de clase 1, ¿sí? No, profe. Ahí Ya. está. Ahí Ahí sí. recién. Va como Quizás con retraso más o menos. Sí. yo voy a ir más rápido que las diapositivas, ya, porque esto se demora en cargar, ya, pero cualquier duda me dice, ya. Entonces, el tema que hemos visto Ok. en esta clase se llama sobre la ausencia. Profe, yo tengo una duda. A ver, pero antes, dígame, a ver. ¿Es como una clase normal o es como una No, clase así, resumen? sí, entre comillas, es como un resumen, porque vamos a ocupar todos los materiales que ya han revisado, más lo que le agregué hoy día, pero los vamos a ocupar más, me voy a centrar solamente en lo más importante, ¿ya? Y la idea Ya. también es que lo vayamos comentando juntos, ¿ya? Por ejemplo, si yo le hago una pregunta, ustedes van respondiendo, ¿ya? Ahí vamos a ir viendo cómo funciona, ¿ya? Así que tranquilo, pero no tengan miedo de preguntar, ¿ya? Ya, entonces, como les decía, el tema es sobre la ausencia, exilio, migración e identidad. Acá hay cuatro conceptos clave en el título. Ausencia, ¿cierto? Que es cuando alguien ya no está presente junto a nosotros, ¿ya? Y en este caso, obviamente, como ustedes ya han visto, tiene que ver mucho con el contexto de lo que pasó en 1973, ¿cierto? En el gobierno militar, quiebre institucional, dictadura, como quieran llamarlo, ¿ya? ¿Cierto? Donde muchas personas, por todo lo que estaba pasando en la historia de Chile, perdieron a sus familias, ¿cierto? Y trágicamente, ¿verdad? Con todo lo que ustedes saben que sucedió. Muchos también se fueron exiliados. ¿Qué quiere decir esto? Que por motivos sociales, políticos, tuvieron que irse, migrar, ¿cierto?, a otros países para estar a salvo, porque corrían peligro sus vidas, ¿ya? Sobre todo por sus pensamientos, su ideología, y ahí viene el concepto de migración. Y la identidad, ambos conceptos se relacionan mucho. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si ustedes piensan, actualmente hay mucha migración, ¿verdad? Bueno, ahora está pasando al revés por el tema de la pandemia, pero en nuestro país estaban llegando muchos migrantes, ¿cierto? Sobre todo acá en el norte, de distintas nacionalidades, ya por ejemplo los venezolanos por la realidad social de su país, muchos peruanos, colombianos, haitianos también más al sur, ya, y de varios países. En ese sentido, la identidad también de nosotros va cambiando, ya, porque al llegar nuevas personas de otros países, de otras culturas, con otras formas de otro tipo de comida, otro tipo de visiones de la vida, ya nos va conformando nuevas identidades. ¿Ya? Esos son los temas de
de esta clase, ¿ya? El objetivo que hemos visto, ¿cierto? El primer objetivo era el OA8, ¿ya? Y tenía que ver con exponer distintos puntos de vista sobre la realidad social, ¿ya? No sé si ven ahí el texto Dictados de la Memoria, ¿se ve? ¿Lo están viendo, no? Sí. Ya. Sí, profe, se ve. Ya, Profe. Sí, buenísimo. profe, sí se ve. Ya, bien, bien. Ya, lo voy a ir leyendo algunas cosas, ¿ya? De Dictados de la Memoria, me avisan igual en los tiempos porque nos queda media hora. Ya, el texto Dictados de la Memoria, también, ¿cierto? Llamadas frazadas, ¿verdad? Del Estadio Nacional, ¿ya? Es un texto de Montealegre, de Jorge Montealegre, ¿ya? Él vivió toda esta situación del golpe militar o de la dictadura, ¿cierto? Y cuando era muy joven, ¿ya? Y él en ese sentido vivió mucho atentados contra su propia vida, o sea, él de alguna manera, ¿verdad?, fue torturado, ya junto a otras personas. Entonces él relata esta historia, relata lo que vivió, ¿cierto? Pero lo relata años después, ¿ya? Entonces de eso trata en general. Dice así: estoy en la oscuridad, hincado, cubierto por una frazada. Tengo 19 años, pero soy más chico que los adolescentes de mi edad. Me veo más niño. Ni siquiera me veo en esta aparición. Uy, ahí me comí una, una I. ¿Qué hago bajo la frazada? Yo no soy ese Lolo golpeado y enmudecido. Yo no soy o ya no soy. Ya. A ver, ¿qué les dice ese primer párrafo? ¿Qué mensaje les dice? ¿O cómo lo interpretan ustedes? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué nos describen? ¿Pueden intervenir acá? ¿No hay problema? ¿Qué les dice ese párrafo? Según yo, es como típica escena de exilio que se muestra siempre en los documentales, como en el Ya, Estadio Nacional, como los jóvenes ya. que tienen ese temor, como esa angustia de querer salir. Claro, ahí vemos una situación precaria igual, obviamente, porque él, imagínate, él fue, bueno, más adelante nos relata un poco eso, que él fue sacado a la fuerza de su casa cuando no estaban sus tíos, ¿ya? Y ni siquiera él, o sea, ni siquiera era porque él pensara de cierta manera, sino porque sus tíos eran de la ideología opuesta a la del gobierno de ese momento, o a la ideología de la dictadura. Entonces, en ese sentido, muchas veces ni siquiera tomaban en cuenta si eras inocente o no eras inocente. Entonces, de todas maneras, te apresaban igual. Entonces, ahí se ve una de las tantas injusticias que habían. Y claro, él ahí fue golpeado, fue silenciado, fue probablemente torturado. Entonces, está empezando a relatar eso, ¿ya? Y además empieza el tema de la identidad. Ser o no ser, soy o ya no soy. O sea, ¿cuánto de eso todavía vive en él? Porque obviamente nosotros, por ejemplo, cuando pasen los años, quizás cuando ya tengamos 50 o más años, recordemos cuando éramos jóvenes y claro, o sea, pensemos que de alguna manera no somos lo mismo porque obviamente las experiencias de la vida nos cambian, ¿ya? Pero cierto, igual queda algo, siempre están los recuerdos, y los recuerdos, ¿verdad?, es lo que forman parte de nuestra identidad, ¿ya? Después contextualiza un poco, ¿cierto? Dice, no soy el niño casto de colegio de entonces, soy abuelo, me perturba el recuerdo sin imágenes de ese chiquillo que sigue bajo la frazada, sin vista de rayos X, como los superhéroes de sus revistas, el horizonte su propia frazada. La oscuridad que encierra los recuerdos, los conserva y los ahoga, y hay que volver a la oscuridad para que la imagen latente se revele. En este retorno soy el joven y el viejo, bajo la misma manta, nos cobija la memoria, soy el mismo. O sea, ahí en el fondo lo que dice, ¿verdad? Que independiente que hayan pasado los años, él no va a olvidar jamás, ¿cierto? Todo lo que vivió, porque es parte de su identidad, es parte de su historia. ¿Ya? Eso en general respecto a este texto. ¿Saben si ingresó alguien más? Deme un segundo, porque quiero ver si es que... Deme un segundo. La Paloma quiere entrar, pero no sabe cómo se utiliza Zoom. Uy, aquí me cuesta un poco porque al salir de la pantalla... Oye, mira, ahí salí, pero se puso más lento el computador. Lo ideal es que logren entrar apenas empecemos la clase. A ver, veamos acá un poco. Profe, ¿Sí? la Panche dice que la deje entrar. Ya, sí, ahí vi a 4 personas que quieren entrar. Ya, sí, ahí estoy viendo, deme un segundo. Sale,
De un minuto. Voy a pausar un poco la... A ver. De un minuto. Es que veo la sala de espera, pero está un poco lento. Y hay cuatro personas que quieren entrar. Ya, dame un minuto. Es que eso es lo que pasa cuando uno comparte pantalla, que empieza a verse más lento. ¿Ya? O sea, ahí está cargando. No logro ver al... Sí, ahí los vi. Sofía, profe La Francisca, sí. Ya vi, acabo de ver los mensajes. Son 9 personas las que están llegando ahora, veo. Ahí los vi, voy a aceptar todos. Y ahí sí. Achó la impuntualidad. Achó. Sí, no, eso les voy a solicitar harto, que más adelante, si es que seguimos en esta modalidad, oigan, los felicito, ahora somos 22, 23. Sí, muy bien, ¿ya? Sí, bueno, los felicito sí por la presencia, pensé que íbamos a hacer menos, pero me alegra que ahora sean muchos más, ¿ya? Eso repetirle un poco la puntualidad ya, porque como estamos compartiendo pantalla, Zoom no tiene tanta como memoria como para los datos, ¿ya? Entonces, si es que ustedes ingresan más tarde, me van a parar un poco la clase, no es la idea, ¿ya? Ya, déjenme volver ahora a lo que estábamos. ¿Ya? Ahí sí. Deme un minuto. ¿Se pudieron conectar todos los que estaban en la sala de espera? ¿Sí? ¿Sí? No, si el día es la weá de ir a buscar los insumos. Oigan, chicos, les pido por favor que silencien los micrófonos, ya, porque si no van a interrumpir igual la clase. ¿Cómo se inicia el micrófono? Ya. Trataremos de no... Me avisan cuando se cargue de nuevo lo del PowerPoint, ¿ya? Está cargando, pero no... ¿Qué pantalla ven ahora? La misma de recién. Dictadora memoria. La que estaba leyendo. La del fragmento. Sí, esa. Ya, ahí sí. Reanudar presentación. Y ahí sí. Sí, que está lento, ¿ya? Sí, por eso yo no voy a... si salen de la clase, no voy a poder admitirlos de nuevo tan rápido, ¿ya? Porque si no se me detiene la clase completa, ¿ya? Aparte, como igual estoy aprendiendo a ocupar lo del compartir pantalla. Ya, a ver. Miren, voy a dejar de compartir pantalla un minuto para poder verlo más rápido, ¿ya? ¿Ahí? ¿Les salió? ¿Se salió? No, profe, se sigue viendo. No se ven, yo no veo como nada ahora. Se ve como una Tengo la pantalla negra. No, se ve como azulito. Lo único que se ve es el mouse cargando ahí, Sí. Ya. a la orilla. Profe, veo la pantalla rara. Sí, pero se ve raro y se La ve veo como solamente lo azul. que dijo el... Ya, de un minuto. No está bien. Lo otro que podríamos hacer es salir y volver a ingresar Casi todos me salgo juntos de la ahora. clase. Ya, pero déjenme ver si es que... Sí, pues profe, puede crear otra sala nueva. Ya, pero a ver. Ahí sí, ahí se ve. A mí aún no me No, sale nada. profe, no se ve veo como... nada, No sale nada. No, Está como cacho. gris. Sí, sí, No, de gris. hecho se quedó pegado. Está igual que antes, con el mismo mouse arriba. Sí, ya. ¿Qué mouse? Arriba a la derecha, casi pegado a la esquina. Sí, quiero dejar de compartir pantalla para que esté más rápido. Ahí dejo de compartir. Ahí sí, Ah, ya. Ay, sí, profe. Ya, ahora sí. De un minuto. sí. Ya para... Yo no veo al profe ni nada. Ahora sí Yo se ve. tampoco. Sí, ahora sí.
En rato empezaron a decir que veían cosas y entré con la mano. ¿Ya me escuchan, sí? Sí, Ya. pero la cámara tiene como un poquito de retraso también. Está como pegadita. Sí, profe. Sí, Yo no veo nada. se puso lento el power. No sé si sea el power, profe. O sea, no es power la aplicación. No me deja ver la pantalla tampoco. Sí, esto es el problema con Zoom, que yo igual tenía esa duda, porque cuando compartiera pantalla se iba a poner más lento. Íbamos súper bien. Hagamos algo. Voy a... Profe, ¿puede aceptar a la paloma? Ya. Porfa. Sí. Da un minuto, es que se puso tan lento esto que... El problema es que estamos perdiendo tiempo. Pero, profe, en vez de estar arreglando esta sala, podría estar creando otra en este momento. ¿Ya? A ver, hagamos algo. Vamos a salir de esta reunión y voy a retomar la clase completa, ¿ya? Para hacerlo más rápido. Ingresamos todos de una vez, ¿ya? Porque si no se va a poner muy lento, como nos pasó ahora. Pero, ¿va a la mandar link misma. o va a mandar la clave? O esta misma. Sí, porque ya se puso muy lento, pues, entonces no sé qué más... Pero, Sí, profe, cuando, voy a Es que a lo enviar- mejor es... cuando haga la nueva, envíe la contraseña y eso es más fácil para entrar. Sí. ¿Va a crear otra cosa? Sí, eso estoy pensando hacer porque está muy lento. A lo mejor es la cantidad de gente. ¿Lo va a mandar por no sé. Classroom? Sí, como lo estábamos viendo. Mira, bueno, ahí recién volvió mi pantalla. Entonces, o lo otro sería que no compartiera pantalla, ¿ya? Y que le explicara la clase, o sea, oralmente nomás, porque al compartir pantalla es cuando se pone más lento. ¿Les parece también? ¿Sí? Puede Ya. ser, puede ser. Profe, ¿y por Era para casualidad hacerlo no más tiene un interactivo. tablet, algo? ¿Cómo? Por casualidad no tiene un tablet, un iPad, algo Acá así, no. porque Miren, ahora veo una sale más pantalla fácil bien. compartir pantalla. Ya. Lo voy a intentar para la próxima sesión, ¿ya? Pero lo que sí, voy a ir explicando mejor, ¿ya? Y van participando, pero no voy a compartir pantalla, ¿ya? Bien, retomemos ahora sí, porque ya perdimos mucho tiempo. Dice, ya, segunda parte del texto. Recordándome bajo la frazada, me acerco al Lolo Montealegre, que tomaron preso en septiembre de 1973, y siento el impulso de hacerme cargo de él, de convertirme en el tutor de ese chiquillo, ¿cierto? Como ustedes sabían, como habíamos dicho, el contexto siempre es importante, ¿ya? Y lo que estaba viviendo en esta época, lo que están viviendo acá en Chile, ¿cierto? El gobierno militar, la dictadura, ¿cierto? Eso afectó la vida de todas las personas de nuestro país, claro, de algunos de distinta manera, ¿cierto? Algunos tuvieron que exiliarse, otros eran inocentes muchas veces y eran tomados, ¿cierto?, detenidos también, ¿verdad? Inclusive, ¿verdad? Y bueno, ustedes deben conocer, si es que vieron los videos igualmente, todo lo que ha pasado, todo lo que pasó, ¿cierto?, con los detenidos desaparecidos, ¿verdad?, que hasta el día de hoy no se ha sabido cuál fue el destino de ellos, ¿ya? Después, más adelante dice, está aquí, conmigo, mostrándome sus recuerdos de prisión, escritos en 1974, inmediatamente después de salir en libertad, impresos a mi mimeógrafo, ¿verdad? Ahí es cuando más bien, ¿cierto?, él estaba recién viviendo estos sucesos, ¿verdad? Ya había sido ya tomado detenido y estaba en la prisión. Y ahí en la prisión él empieza a escribir ya sus primeros escritos, empieza a escribir poemas, algunos textos, y ya de a poco empieza a tener su propio relato, su relato de lo que estaba viviendo. Ya lo que va a ser más adelante, lo que se va a convertir en sus memorias, que es lo que estamos leyendo ahora, ¿ya? Después dice, al menos quedó el registro en papel roneo de unos recuerdos que en algún momento tendrían que encontrarse con esa memoria, que también tiene un territorio. Siempre tuve la esperanza de que se pudiera publicar en Chile, y ahora tiene esa oportunidad, ¿cierto? O sea, todas esas experiencias que él iba teniendo, estamos leyendo soy solo yo. solamente un... Se pegó, se pegó. ¿Qué le pasó?
¿Qué pasó? A todo se le quedó pegado, ¿cierto? Sí, sí, a mí igual Sí, me a da mí risa. igual, a mí igual. A mí también. Ya. Me ha pegado. ¿Ahora me escuchan bien o no? ¿Me Ahí escuchan Sí, está. mejor? ahora Y sí. ahora sí. Ya, muy Ya bien. siga. Les decía que todo lo que él vivió, ya, él de alguna manera al fin pudo canalizarlo en este escrito, en este texto que es Dictados de la Memoria, ya después de varios años, después de 30 años, ya. Después sigue. En Ajá. la denuncia había un registro interesante con recuerdos frescos que difícilmente se pueden reconstruir con fidelidad 30 años más tarde. O sea, obviamente la memoria no es la misma, sobre todo cuando han pasado tantos años. O sea, no es lo mismo tener algo que te sucedió ayer, algo que te pasó hace 20, 30 años atrás. O sea, por mucho que tú quieras recordar, además si es que sufriste por esos recuerdos, se te va a hacer mucho más difícil, ¿verdad?, traerlo a la memoria, ¿ya? Le prometí entonces ayudarlo a retomar esos escritos para editarlos en nuestro país, ya en un antiguo compromiso, ¿ya? Finalmente, ese compromiso lo cumplió, ese compromiso consigo mismo, ¿ya? Después dice, retomé los viejos escritos con la extraña sensación de releer mis recuerdos como descubriéndome a mí mismo. He respetado su relato, ¿ya? Está hablando como en tercera persona, pero sabemos que habla de sí mismo, porque ¿por qué creen que será eso? ¿Por qué ocupará ese recurso de hablar como en tercera persona cuando en realidad está hablando de sí mismo? ¿Por qué será? Por- Porque a lo mejor intentó hacer un personaje de todos esos recuerdos juntos. Yo qué sé, ¿Ya? conformado por todas esas emociones. ¿Ya? ¿Quién más? Yo creo que porque igual él tenía como dos yo, uno cuando pequeño, como cuando sucedió eso, y otro como más mayor cuando estaba tratando de recordar las cosas. Exacto, muy bien. Oye, mira, me acaban de eliminar el límite de tiempo. Así Sí, que en ahora la serio que reunión va a durar, va Sí, a durar profe, más. tenemos ilimitado. Sí, qué va a bueno. durar hasta que moramos. Con No, no, porque carrete. después tengo clase a las 12 con el otro curso, así que tenemos hasta las 12, ¿ya? Bien, así que vamos a tener tiempo, ya. Muy bien, ambas interpretaciones no estaban mal, porque puede ser una hipótesis, como decía Jorge, ¿cierto? Era que planteaba ¿cierto? Que estaba creando otro personaje, y como para crear otro personaje tiene que desligarse un poco de sí mismo, ¿ya? Y por otra parte, lo que decía Jin, ¿cierto? Jin fue la que habló, es que como no tengo la pantalla a mano, solamente por las voces, ¿verdad? Era porque quería también hablar de sí mismo, pero como había cambiado algunas cosas, ya no es el mismo, o sea, pese a que él como persona es la misma, se distancia un poco de lo que le pasó en ese momento, quizás para que se le haga menos doloroso. Imagínense ustedes que les pasa algo que les cause mucho dolor, la pérdida de un familiar, algo que les causa dolor personal a ustedes, o cualquier situación. Imagínense volver a recordar eso. Obviamente, uno vuelve también a recordar ese dolor, lo que sintió. Entonces, por eso igual a veces es importante desligarse un poco de eso, porque si no se le haría muy difícil narrarlo, ¿ya? Bueno, y finalmente nos dice, al final del texto dice lo siguiente: comienzo, me cuesta escribir o reescribir estas líneas, la memoria duele. ¿Vieron? Ahí estaba el tema del dolor de por medio de los recuerdos. Demora la escritura con sus recuerdos de recuerdo, es regresar, volver a sentir cierto aquel dolor. Y me pregunto si vale la pena, zigzagueando entre el escepticismo y la esperanza, pero no volver sería abandonarlo de nuevo. Estoy viendo a ese chiquillo tratando de respirar bajo la frazada, me ahoga su imagen, que es tan parecida a la de tantos que estuvieron con él, que respiren, que no se queden para siempre bajo una frazada. ¿Qué les pareció ese texto? ¿Qué les llamó la atención? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Lo conocían? Este texto de Jorge Alegre. Por Yo seguro no siento lo que, conocía. Me llamó la atención. yo Ya, siento bueno, a que ver. igual refleja como muchos sentimientos de lo que sucedió en esa época, así ¿Ya? como dejándonos saber los trastornos que a pesar del tiempo como que siguen en la memoria de la persona. Ajá. Muy bien. Yo no lo conocía, pero como que sí sabía parte de la historia y llamó bastante la atención porque se cuenta de manera diferente, se cuenta desde una perspectiva de realidad y no una perspectiva ficticia. Claro, es bien distinto, ¿cierto? Por eso recordarle, bueno, igual lo vamos a ver más adelante, que este es un Esto, relato, dame un segundo,
Este es un relato testimonial. Entonces, por lo mismo, el relato testimonial, si bien es ficción, también tiene mucho de realidad, porque es un testimonio, es algo que uno vivió. Entonces, por eso es importante esa parte. ¿Ya? ¿Sí? ¿Qué más? Me interesó porque se pueden ver dos perspectivas en vez de una vista como general, así como alguien mirando de lejos, se ve la perspectiva de alguien que de verdad lo vivió. Y ¿Ya? ahí uno puede sacar una conclusión juntando esas dos formas de vista. Exacto, ¿verdad? O sea, no es lo mismo tener el relato en primera persona de alguien que vivió una situación a que te cuenten algo en tercera persona o que alguien te cuente algo que le contaron, ¿cierto? Porque es capaz de ir más a los detalles, ahondar en lo que sintió, entre otras cosas. Bien, chicos, bien. Les voy a hacer algunas preguntas, ya que son las que yo les mandé al solucionario, pero para comentar, ¿ya? Y lo otro es que vayan, si tienen su libro de segundo medio a mano, vayan a la página 131, que lo vamos a revisar ahora, ¿ya? Vamos a comentar algunas cosas del próximo texto, ¿ya? Ya. Mientras tanto, otra pregunta. ¿A qué se refiere el protagonista ¿Qué del página relato? era, profe? ¿Cómo? ¿Qué La página página era? 131, ¿ya? Pero eso lo vamos a comentar después, de un minuto, ¿ya? Entonces les decía esta pregunta, ¿a qué se refiere el protagonista del relato? En este retorno soy el joven y el viejo bajo la misma manta, nos cobija la memoria, soy el mismo. Ya lo habíamos comentado un poco, pero ¿qué más le dice a ustedes esa pregunta, esa frase? Profe, disculpe, ¿qué página? 131, 131. Profe, yo creo que lo mismo Tengo que que dije buscar el recién, link o al sea, paciente. que a pesar del tiempo, la misma persona sigue teniendo como los mismos pensamientos, las mismas sensaciones que tuvo en un principio por ese suceso que lo marcó y básicamente igual lo trastornó porque sigue teniendo como pesadillas con eso. Igual no entiendo por qué lo separó. No entiendo por qué separaría dos cuestiones, o sea, dos personajes ¿Ya? como dos partes de sí mismo en base a sus recuerdos. O sea, en parte lo entiendo, pues, así como para aliviar un poco el trauma que debe haber sido ser torturado y haber sobrevivido, pero Claro. todavía no me queda muy claro. Igual yo siento que tiene Según yo, diferencia de intensidad de emociones. ¿Ya? ¿Quién más iba a hablar antes de? según yo, como que está recordando a su joven, a su hombre joven, pero también en esa época tenía un pensamiento como de un hombre ya más maduro, más viejo, y siempre le va a cobijar esa memoria, ya que es algo que no se puede olvidar, sino que se puede tener como en un rincón de su mente, pero nunca se va a poder olvidar, aunque más haga el mayor esfuerzo. Exacto, Yo ¿verdad? sé, ¿Sí? según yo es como que habla de la madurez que tenía un adolescente, o sea, a la larga era como un niño pasando por cosas que claramente le generaron muchos trastornos, como dijeron los compañeros anteriores, entonces Exacto. Muy como bien, que gracias. se reflejaba en eso. Ya, muy bien. Gracias, Monse. Gracias a todos los que opinaron, ¿verdad? A Pi, a Jean y a Jorge. Bueno, tomando dos cosas eso que son importantes. La primera, es cierto, es que él, como les decía, se desliga un poco de sí mismo, y a pesar que la misma persona, para no volver a sufrir tanto ese trauma que vivió, ¿ya? Por eso él intenta como narrarlo, entre comillas, en esa parte, como si fuera casi una tercera persona, a pesar que sigue siendo protagonista, ¿ya? Es para no volver a sentir lo mismo, porque como les decía, imagínense que a ustedes le ocurre un trauma en su vida y volver a contar ese trauma te puede volver a causar el mismo dolor. Eso principalmente es yo creo, lo que acentúa que él haga esa técnica, Eso ¿ya? es Y también estrés puede ser por lo que postraumático nomás. decía, claro, y también por lo que decía Jorge delante, que puede ser también porque quiere crear esta parte de ficción en ese personaje, pero que obviamente sabemos que es el mismo. Bien, chicos, ahora vamos a pasar al libro, ¿ya? No sé si tienen alguna pregunta del texto. Algo, bueno, no fue un error, sino que yo no le había dicho que lo hicieran tan detallado, era cuando les preguntaba por qué tipo de narrador era. Y todos me dijeron que era protagonista, y estaba súper bien, es protagonista porque narra en primera persona, pero recordarles que también hay una categoría que era el homodiegético y heterodiegético. Homodiegético significa que estaba dentro del relato y heterodiegético fuera del relato.
Como sabemos que es protagonista y él participa directamente de la historia, está dentro del relato. Por lo tanto, es homodiegético. Homo, el prefijo homo significa igual de o dentro de, en este caso, y diégesis o diegético significa historia, ¿ya? Por eso es que está como dentro de la historia. Solamente eso, ¿ya? Profe, En el mismo PowerPoint aparece una parte, como no les puedo compartir pantalla para que no tengamos el mismo problema, pero lo pueden ir revisando, aparece el contexto de producción. Voy a comentar un poco ese párrafo. Dice, el 11 de septiembre de 1973 se produjo un profundo quiebre en la institucionalidad democrática de Chile. Chile es una república democrática hace prácticamente más de 200 años, ¿cierto? 200 años aprox, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que como toda forma de gobierno, hay distintos momentos de la historia en que esa institución de alguna manera se rompe. En este caso, como pasó en gran parte de Latinoamérica, no solamente en Chile, sino Sí, ya entendí todo. en Perú, en otras partes también, hubo dictadura o quiebres institucionales, ¿verdad? De gobiernos que se tomaron el poder por sus manos, ¿ya? Entonces, claro, en esta época, en el 73, teníamos mucha división social, ¿ya? Y que, claro, fue derrocar el gobierno de Salvador Allende. ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó? ¿Qué pasó? ¿Me está escuchando? Sí, sí, sí. Sí. Eso se escucha. ¡Profe, me está Sí, lo escucho, por eso tienen que silenciar el audio porque si no interrumpen, por favor. ¿Ya? Salvo cuando vayan a participar. ¿Ya? Una de las consecuencias que muchos chilenos debieron sufrir durante ese periodo fue el exilio. ¿Verdad que ya habíamos comentado que el exilio era sobre todo era por temas sociales, políticos, ideológicos, donde tenían que buscar refugio, ¿verdad?, en otros países para que obviamente no atentaran contra su vida, ¿ya? No obstante, y a pesar de la lejanía, muchos exiliados siguieron preocupados del acontecer político nacional, buscando la forma en que los hechos de violencia ocurridos en el país fueran conocidos por el mundo, ¿ya? Y en ese caso es que entra José Miguel Varas, que es el autor que vamos a comentar ahora, ¿cierto? Del texto del Año Nuevo en Gander, ¿ya? Él seguía hablando, o sea, a pesar que estaba exiliado, seguía teniendo una radio en la cual hablaba de lo que pasaba en Chile y a través de esa radio le daba a conocer al mundo lo que pasaba en nuestro país. Por eso, y él aparte seguía escribiendo también, por eso ese escritor, José Miguel Varas, que vamos a ver ahora, también fue muy importante, ¿ya? Ya vamos a conocerlo un poco, él era periodista, ¿cierto? Y también autor, ¿verdad? Escritor, ¿ya? Bien, algunos temas importantes que vimos fue el exilio político, ¿ya? Que es lo siguiente, cuando alguien, ¿cierto?, debe abandonar su patria por motivos políticos, voluntaria o forzadamente, hablamos de autoexilio. Autoexilio es cuando una persona decide, por sus propios medios, por su propia cuenta, irse de su país, ¿ya? Pero obviamente sabemos que eso obviamente está influenciado por el contexto social, político, ¿ya? Y cuando se ve ya obligado forzosamente se llama exilio, ¿ya? Esto obviamente sabemos que empezó a pasar desde 1973, ¿verdad? Y que eran las personas que estaban en contra fundamentalmente del régimen militar en nuestro país, ¿ya? Eh, ¿Verdad? Y obviamente por el miedo es que comienza este exilio, ¿ya? Entre ellos hay un cálculo más o menos que van desde 500.000 a 1 millón de personas aproximadamente que se autoexiliaron o se fueron exiliadas en nuestro país. Que imagínense en esa época, cuando Chile no tenía una población como la de ahora, 1 millón de personas era bastante, ¿ya? En ese sentido, ¿ya? Eso de esa parte. Lo otro que quería comentarles era el relato testimonial, el concepto de relato testimonial que tiene que ver con la ficción, porque es narrativo, ¿ya? Pero por otro lado tiene que ver con un testimonio, es decir, con algo que le pasó a esa persona, que cuenta desde primera fuente, ya sea en primera o segunda persona, ¿ya? Que es lo que leímos, ¿cierto?, de Dictados de la Memoria. Voy a leer un poco el concepto. Se trata de relatos que parten de hechos reales, pero cuya narración utiliza procedimientos propios de relato de ficción. Estos relatos no pueden incluirse estrictamente dentro del campo del periodismo, dado que los autores utilizan estrategias narrativas propias de los relatos de ficción. ¿Ya? O sea, hay una mezcla, ¿ya? Es cierto, entre realidad y ficción. Bueno, antes de pasar al otro texto, ¿alguna duda hasta acá? ¿Va quedando claro? Sí. ¿Alguien que no tenga el libro para enviarle el link del Drive? ¿Que tenga el libro? ¿No?
No, pero Todo casi igual lo mandé al chat. Ah, ya, muy bien. Ya. Bueno, cualquier cosa, de todas maneras, yo lo voy a ir comentando, ¿ya? Voy a ver si es que me carga el libro, deme un minuto. Ya, ahí está cargando. Ya. Mientras tanto, yo creo que todos leyeron ya, ¿cierto? Porque esta tarea se entregaba ayer. Leyeron el texto, ¿cierto? Del Año Nuevo en Gander. ¿Qué les pareció este cuento? ¿Qué impresiones les dejó? ¿Les gustó, no les gustó? ¿Qué rescatan de él? ¿Algún mensaje o alguna interpretación? ¿Qué les dejó ese texto, ese cuento? Como que al principio iba como que iba a terminar mal el texto y como que al final dio un vuelco Ya. súper Giro extraño. argumental. Fue muy, ¿Por qué fue creen muy que chistoso al final. O sea, ¿Ya? A ver, sigue, sí. ¿Por qué creen no, que... profe, sí, usted nomás. Ya, no, pero si quiere participar, participe. Pero ¿por qué cree que la protagonista, Helga, ¿cierto? ¿Por qué creen que ella sentía ese miedo, esa como paranoia un poco de que siendo ella le ofrecían cambiarle el boleto, ¿cierto? Por una mejor clase, por mejores servicios, de perder menor tiempo? ¿Por qué creen que ella estaba con esa paranoia de no querer cambiar de avión ni de itinerario? ¿Por qué creen que pensaba todo eso? Según yo era porque estaba en exilio y tenían Ya. miedo que la tomaran como presa política. sí, como que tenía mucha inseguridad de lo que en verdad le podrían hacer a ella, porque igual tenía mucho miedo, así Ajá. como que al recordar las cosas que le habían hecho. Ya, claro, por ahí va, ¿cierto? O Sí. sea, a Y pesar que, aparte no sé quién le había dicho que no había que confiar en la gente. ya, o sea, Aquí estaba. ella, bueno, hay varias cosas que son interesantes que uno tiene que fijarse en el texto, ¿ya? A ver, ella sí vivió esta especie de exilio, autoexilio, ¿ya? Y ella también fue torturada. Ella en un momento del texto aparece que recordaba lo que le sucedió en Tres Álamos. Lo mismo que lo que pasó en el Estadio Nacional, lo mismo ocurrió ahí en Tres Álamos, ¿ya? Que eran centros de tortura. Entonces, lo que está diciéndose ahí es que ella fue una de estas personas torturadas en este gobierno, por así decirlo, ¿cierto? Y tuvo que exiliarse. Entonces, obviamente, el miedo estaba latente, porque si bien estábamos al final ya de este periodo, ya en cualquier momento, si regresaba, podía presentársele la CIA o podían tomarla detenida según lo que pensaba ella, porque como estaba desde fuera, no sabía lo que estaba pasando dentro del país, ¿ya? Bueno. Obviamente, algunos datos también interesantes, que Gander es un aeropuerto que está en Canadá. Ya, ella no sabía bien dónde estaba, no sabía si estaba en Escocia, Irlanda o Canadá, pero sabemos finalmente que estaba en Canadá. Ya, antes de comentar el texto, ya, algunos datos de José Miguel Varas. Él, como habíamos dicho, era periodista y escritor. Él ganó el Premio Nacional de Literatura el 2006, ya, por lo tanto, era un escritor bien destacado, ¿ya? Y entre 1974 y 1988, ¿cierto? Durante todo el periodo de la dictadura, como sale acá, se exilió o estuvo exiliado, ¿ya? Y eso implicaba, cuando tú no te autoexilias, sino que te exilian, ¿ya? Que tienes prohibido ingresar al país. Y eso por tus ideas, por tus ideales, en fin, o sea, siempre, porque es contrario a la ideología del momento. Entonces, eso le pasó a él, entonces él, por más que hubiese querido, no podía regresar al país en esa época, ¿ya? Y algunas de sus obras destacadas son Kawin, eh, Por ahí y El Correo de Bagdad, ¿ya? Ya, voy a leer algunos fragmentos muy cortos para hacer la parte final de síntesis. Dice: Helga Smith González nunca pensó que alguna vez le tocaría pasar el año nuevo en un aeropuerto, y menos en el de Gander, que no sabía si estaba en Escocia, Irlanda o Canadá. La tercera es la respuesta correcta, o sea, Canadá. Dijo Juanito Gándara que estaba emocionado porque era la primera vez que ella volvía a Chile después de. Ese después de, obviamente, nos deja ahí a medio camino, pero obviamente sabemos que es después del exilio, después de que comenzó la dictadura, o sea, es como algo prohibido, ¿ya? Juanito le trabajaba los viajes en una agencia de Bremen, inventó para ella la ruta de regreso más disparatada, o sea, más alocada, más sin sentido, pero también la más económica, con largas esperas, cambios de aviones en Gander, Miami y Lima. O
sea, en distintas partes, todo para abaratar costos, o sea, eso se llama escala. Todo durante la noche del Año Nuevo de 1986. Ese dato no es menor porque es la época más o menos cuando ya estamos en el fin de este periodo, ¿ya? Bueno, ahí dan cuánto le costó el pasaje, ¿cierto? ¿Ya? Y después empiezan, ¿cierto?, a ofrecerle este cambio de pasajes que él le comentaba. Dice así. Te describen el ambiente del aeropuerto, había unas butacas cómodas, no sería mala idea dormir 3 o 4 horas, en la pared blanca, unos 15 metros de distancia, parpadeaba una lucecita verde hipnótica, ¿ya? Pero lo más importante de todo era que ella prácticamente se encontraba sola, o sea, no había nadie más ahí, y solamente la gente que trabajaba. Decía, de pronto, un altoparlante oculto hizo un ruido gutural y una voz femenina pidió en alemán que Frau González, o señorita González, se dirigiera a la oficina de vuelos. Algo así, la pronunciación alemana no era buena, pensó en cierta superioridad. O sea, ella, como había vivido en Alemania, obviamente su acento era mucho mejor que el de alguien que no ha vivido ahí, ¿ya? Se puso de pie, algo incierta, algo dudosa, y caminó hacia la puerta de cristales por donde había entrado. Cuando ya llegaba a ella, apareció marchando militarmente una rubia de uniforme azul marino. Esa descripción no es menor, marchando militarmente de uniforme azul marino. O sea, ella asociaba todos esos detalles como a que le querían hacer algo. Ella todavía estaba con ese trauma vivo, o sea, que en cualquier momento la iban a tomar detenida, le iban a hacer algo, ¿ya? O sea, ella interpretaba todo lo que le pasaba bajo sus propios traumas. Por eso es importante esos detalles. Le mostró los dientes y le indicó, le mostró los dientes, así como suena feo, pero como un perro rabioso, ¿ya? un poco en ese sentido, ¿ya? Y le indicó con un gesto que la siguiera. Caminaron largos pasillos seguidos por el eco del taconeo marcial de la rubia. Ya, bueno, después ella la rechaza, no le gusta la propuesta que le hacen, después viene otro señor, como tipo gerente, después viene como, así van pasando por distintas personas, y ella a todos les dice que no, ¿ya? Como por ejemplo pasa acá. Frau González, buenas noches, o buenos días, le dijo en castellano, con un acento entre argentino y yanqui. Era muy elegante, tenía unos 50 años, y a Helga le llamó la atención lo fino que tenía el pelo, entre castaño y cano, ya. Y después dice, o un agente de la CIA, o sea, era un ejecutivo de la línea aérea, un agente de la CIA, de nuevo estaba con ese miedo que casi parecía paranoia, pero si nosotros nos adentramos en todo lo que ella vivió, obviamente es entendible, ¿cierto? Ya después ahí le insiste, en verdad, nuevamente en querer cambiar el pasaje. Ya, finalmente ella decide que no, y se va en el vuelo que tenía en un principio, porque obviamente la familia le estaba esperando. ¿Ya? Y ahí después, ya cuando estaba sola en el avión, le dicen, feliz año nuevo, Frau González. El avión ronroneaba con dulzura y flotaba inmóvil en un cielo lechoso. Para los que están leyendo, yo me estoy saltando algunos fragmentos porque como tenemos poco tiempo para que alcancemos. Ya yo estoy ahora en la página 136, estoy al final del texto. ¿Ya? El avión ronroneaba con dulzura y flotaba inmóvil en un cielo lechoso. Una azafata provista de una sonrisa permanente le estaba sirviendo champán de una pequeña botella en una copa muy alta. Helga se enderezó, dio las gracias como una niña bien educada de las monjas alemanas, ¿cierto?, del colegio de Alemán de Osorno, y mientras tomaba la copa echó una mirada en derredor. En toda la cabina de primera clase, donde la habían instalado, no se veía un solo pasajero, o sea, estaba totalmente sola, porque estaba en Año Nuevo, cuando uno está siempre con su familia o amigos, ¿verdad? Dejó la copa en una bandeja junto a su asiento, se puso de pie, caminó 2 pasos, y desde el pasillo miró hacia la gigantesca zona de turismo, la azafata que le había servido el champán, y otra que estaba a su lado, algo más alta, la miraban con un gesto raro, tal vez de reproche. Vio 200 o 300 asientos blancos, vacíos, el avión estaba desierto. Solo en ese momento comprendió que era la única, absolutamente la única pasajera del Jumbo. El Jumbo era como de estos aviones gigantes, estos aviones grandes. Muy bien, ya, llegamos al final del texto. Habían algunas preguntas que ustedes tenían que responder. Yo hoy día subí el solucionario, pero los vamos a ir comentando. A ver, ¿cuál pregunta podría ser interesante? A ver, ya, por ejemplo la siguiente. Ya, la número 7. ¿Cuál es el temor de Helga durante el relato? ¿Qué explicación existe para ese temor? Ya les di varias pistas, pero quiero que ustedes me lo expliquen. ¿A qué se debía tanto temor de Helga? ¿Ya? ¿Cómo se explica que ella tuviera tanto temor?
Que tuviera miedo de ser detenida y que la volvieran a torturar. Ya, bien, bien, Aidan, muy bien. ¿Qué más? ¿Alguien más? Ya. Producto de una experiencia traumática puede haber desarrollado un, ¿cómo decirlo? ¿Cuál era la rechazo. palabra? Más o menos, no es esa palabra, es como una falta de seguridad, como que está muy insegura de lo que va a hacer, no tiene confianza, no, está muy psicoseada, por así decirlo. Ya, muy bien. ¿Alguien más? Bien, Jorge, muy bien. No encontraba la palabra. No, tranquilo, tranquilo. ¿Ya? Ya, bien. ¿Alguna duda del texto en general? ¿Alguna pregunta que le haya costado resolver? Ya, porque vamos a pasar a la síntesis. ¿Alguna otra duda? ¿No? Ya. Si no hay dudas, vamos a pasar. Yo hoy día subí un material que era el solucionario de la guía número 2 y también venía un glosario. ¿Ya? Un glosario son los términos o conceptos clave, ¿ya? Los conceptos clave de esta unidad. ¿Ya? Y los vamos a ir comentando, ¿ya? Porque eso tienen que manejarlo para la próxima semana. ¿Ya? Es probable que aparezcan preguntas de acá igual. ¿Ya? Como les decía, según lo que se está viendo en el liceo, probablemente la próxima semana van a haber evaluaciones, me parece que en todas las asignaturas, ¿ya? Así que para que vayan repasando si tienen dudas, ¿ya? Bueno, vayamos al glosario. Dice así, algunos conceptos clave eran, por ejemplo, el concepto de identidad, que yo tomé estas definiciones de la Real Academia, dice, conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás, ¿ya? Pero más allá de la definición exacta, acá quería que ustedes interpretaran la identidad que en el sentido, por ejemplo, de lo que vimos en el texto Dictados de la Memoria, ¿ya? Que independiente que uno haya cambiado con el pasar de los años, tus recuerdos, tus vivencias, tus miedos, tus traumas, toda tu historia, tu biografía, te representa. O sea, uno, de alguna manera, nunca dejas de ser tú mismo, ¿ya? Porque siempre está latente tu pasado, tu historia. ¿Ya? El concepto de exilio, que habíamos dicho exilio y autoexilio, tiene que ver con la expatriación, obviamente por motivos políticos, ideológicos. Y en el caso del autoexilio es cuando más bien es porque uno decide irse del país, ¿ya? Y no está esa prohibición, pero es obviamente por miedo. ¿Ya? Ausencia, dijimos que era la condición, ¿verdad?, cuando una persona, el paradero de esa persona se ignoraba. En este caso, la ausencia tiene que ver con el tema de los detenidos desaparecidos principalmente. ¿Ya? La migración, como hemos visto, estaba en esa época por esta constante, cuando una persona sale de un país o de su país, se llama emigración, con emigración, emigra, hacia afuera. Y cuando unas personas llegan desde su país natal a otro país, se llama inmigración, como lo que pasa actualmente con los colombianos, venezolanos, ¿cierto?, peruanos, haitianos, ¿cierto?, en nuestro país, ¿verdad?, que vienen desde sus países al nuestro. Eso se llama inmigración. Otro concepto clave fue el de contexto de producción. Ustedes saben que el contexto de producción es todo lo que rodea la obra, ¿verdad? O sea, la época en la que sucedió, los temas sociales, políticos, la época, ¿cierto? Lo que pasaba culturalmente, las vivencias del autor también, ¿ya? En ese sentido también influye mucho cuáles son los movimientos literarios de la época, los movimientos sociales, ¿ya? Todo eso influye y conforma lo que se llama contexto de producción, es decir, lo que estaba pasando en ese momento cuando se creó la obra, ¿ya? Otro concepto que vimos fue el de memoria. Memoria, acá sale la definición, facultad psíquica por medio de la cual se retiene y recuerda el pasado. ¿Ya? Básicamente vamos a quedarnos con esa definición que tiene que ver con recordar el pasado, ¿cierto? Tener latente nuestros recuerdos, ¿ya? El otro concepto que vimos fue el de documental, que es verdad que era para el material complementario del primer texto dictado de la memoria, que son, ¿verdad?, los videos, ¿verdad?, el material audiovisual, que tiene como un fin más bien informativo, periodístico, ¿cierto? De exponer ciertos hechos, ¿verdad?, de la realidad. Hasta ahí, ¿alguna duda con los conceptos? No son difíciles, son conceptos básicos, pero que son importantes para esta unidad. ¿Bien hasta ahí? ¿Profe? Sí, sí. ¿Los conceptos van a entrar en la prueba? Sí, 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 son, Ay, sí.
Pero, profe, ¿es una prueba formativa o...? No es formativa, es que mientras tanto la instrucción ha sido esa, o sea, que todo lo que hagamos en la plataforma Classroom, por lo menos hasta ahora, es formativo. Sí, sí, sí. Sí, porque no se sabe qué va a pasar si es que volvemos en algún momento en el año a clases presenciales, no se sabe, ¿ya? Pero de todas maneras tienen que hacerlo porque yo creo que a la larga todo esto nos va a servir a nosotros como, por ejemplo, como comprobante de que ustedes han trabajado y con eso una forma de que ustedes finalmente terminen pasando de curso, porque así nosotros sabemos que ustedes trabajaron, que hicieron las actividades, porque nosotros no tenemos cómo asegurar que ustedes están aprendiendo si no realizan las actividades. Entonces, yo creo que va por ese lado. Profe, pero yo no entiendo cuándo hay que hacerlo así, po. ¿Cómo así? No es lo mismo. Ya, pero ¿qué quiere que hagan? Son las instrucciones. O sea, yo igual me pongo en el lugar de ustedes, o sea, me pongo en el sentido de que, es que muchos ya estábamos, bueno, estaban y estábamos acostumbrados al tema de las notas, pero, pero de a poco el sistema ha ido cambiando igual. De hecho, este año sí van a empezar a poner menos notas antes que pasara todo lo de la pandemia, pero ahora se busca más la evaluación formativa de proceso, o sea, que todo un proceso de trabajo, que uno va viendo semana a semana, ya, pero cualquier como de eso tiene, esa información tienen que darla desde dirección, tienen que verlo como colegio, ya eso escapa a la asignatura, ya son acuerdos que se ven como colegio, ¿ya? Ujú. Ya, sigamos un poco para ir terminando. Ya, otro concepto era el de relato testimonial. Se trata de relatos que parten de hechos reales, ¿verdad? Que habíamos hablado que mezclaban realidad y ficción, ¿cierto? En ese sentido, es narrado en primera persona o en segunda persona, porque es un testimonio, algo vivido, ¿ya? Y lo demás ustedes ya lo conocen, pero lo vamos a repasar, que el género narrativo, ¿cierto? Que ustedes saben que es uno de los tres grandes géneros literarios, junto con el lírico y el dramático, que narra o cuenta historias ficticias, ¿ya? Y que cuentan una historia, ¿verdad? Narrada por un autor o narrador en este caso, ¿ya? Y que el narrador obviamente es el encargado de contarnos esa historia, ¿ya? Y que a su vez puede dividirse, por ejemplo, dependiendo de los tipos de personajes que hay en la historia. Van a haber personajes principales, que son los que participan de manera importante en la historia con sus acciones, ¿cierto? Son los que de alguna manera mueven el conflicto en la historia, ¿ya? Y los secundarios son siempre aquellos que apoyan al personaje principal, o sea, son como los que están del bando de los buenos o el bando de los malos, ¿cierto? Son los que van siempre apoyando a que se logre desarrollar la historia, ¿ya? Por otro lado, bueno, también tenemos los incidentales, pero los incidentales son más bien cuando aparecen una vez en la historia y no son de mayor relevancia. Otra forma de clasificar a los personajes es según sus características. Acá no ahondé en los nombres, ¿ya? Pero, por ejemplo, cuando hablamos de características físicas de los personajes, se habla de descripción prosopográfica, pero no lo puse acá en la definición, así que no va a entrar así, ¿ya? Y cuando se describe psicológicamente a los personajes, se llama etopeica, ¿ya? Pero eso son conceptos nomás, ¿ya? Pero para que sepan. Y cuando hablamos tanto de características físicas como de psicológicas del personaje, significa que hacemos un retrato, ¿ya? Porque tenemos características físicas y psicológicas, ¿ya? Y por último, lo que vimos fueron el ambiente, que el ambiente tiene que ver con el lugar físico donde ocurren los hechos de la historia, y los acontecimientos son los hechos que van haciendo los personajes, las acciones, ¿ya? Y finalmente vimos también los recursos del lenguaje, principalmente el diálogo, ¿verdad? Cuando hablan dos o más personas, ¿verdad? Entre sí, ¿ya? Eso en general, eso era lo que tenía preparado para la clase de hoy, que es todo lo que se ha visto en la unidad. No sé si tienen alguna duda. Chicos, chicas, ¿alguna duda? Profe, ¿cuándo se supone que va a ser la evaluación formativa? Debería ser en el horario de clase de la próxima semana, el próximo martes en nuestro caso. Sí, Ok. sí. Pero no va a ser difícil. Yo creo que va a ser parecido a lo que hicimos con la unidad de teatro la vez pasada. ¿Cierto? Que era como un formulario de Google, ¿cierto? De 10 preguntas. Yo creo que va a ser muy parecido. Yo creo que hacia allá van a apuntar esta vez, ¿ya?
porque todo lo que es desarrollo yo ya lo medí, o sea, yo ya sé con la respuesta que ustedes me han dado cómo están en la parte de escritura, de desarrollo y comprensión lectora, ¿ya? Por eso ahora es más rápido la última parte, ¿ya? Igual que ustedes tienen que saber que los objetivos han sido priorizados, ¿ya? Que no estamos viendo todos los objetivos porque el gobierno priorizó algunos objetivos centrales. Entonces estamos viendo menos, entre comillas, que en un año normal, pero hemos intentado tomar lo básico, lo fundamental que ustedes tienen que saber este año, ¿ya? Y un poco también para que no tengan, no estresarlos tanto también, porque igual no es lo mismo estar trabajando en el colegio, qué sé yo, a tener que organizarte tú mismo en tu casa, ¿verdad? Con tu horario, ¿ya? Porque imagino que igual se les hace difícil a veces organizarse, ¿ya? Pero trabajen en eso igual porque intenten cumplir, ¿ya? Intenten cumplir con las cosas para que vayan aprendiendo, que no sea un año que vayan quedando con vacío, ¿ya? Eso, si no hubiera dudas, bueno, de todas maneras me pueden escribir, ya, un gusto escucharlo, un gusto verlo, gracias porque varios se conectaron, la gran mayoría, más de 20, 22, así que para mí fue todo un éxito que se hayan conectado hoy día, así que para la próxima voy a intentar compartir más pantalla, pero como mi computador tampoco es tan rápido, me da miedo que vuelva a pasar lo que se quede pegado a la pantalla, ¿ya? Pero por eso ustedes pueden tener sus materiales a mano, por ejemplo, los PowerPoint, los libros, entonces así se le hace más fácil revisar. ¿Ya? No sé, ¿tienen alguna duda para finalizar? No. ¿No? ¿Seguros? Yo no. Ya, entonces me despido de todos, cuídense Yo tampoco. Ya, cuídense mucho que tengo clases con el otro curso ahora. ¿Ya? Cuídense mucho, chicos, que estén muy bien, cualquier cosa me escriben. Chao. Chao, profe, gracias. Chao, Sí. gracias. Chao. 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 Chao.